¿Qué tal? Buenas noches, encantado de encontrarnos con ustedes en esta jornada de martes. Habrán notado fresquito a lo largo del día, de la noche de hoy. Ya escucharon ayer al consejero delegado de CETURSA decir que es posible que a partir de mañana nos lleguen algunas precipitaciones y que las temperaturas sigan bajando, lo que garantizará la apertura de la temporada el sábado, tal y como estaba previsto, y quizá, ojalá, con nieve que tiña un poquito de blanco las laderas, y la actualidad que sigue viniendo marcada por esos trazos de actualidad nacional de los que vamos a hablar muy al principio de nuestro tiempo, y esos otros más domésticos que son verdaderamente singulares y sobre los que queremos hablar con detenimiento, como por ejemplo ese sorprendente anuncio de que Granada no va a tener presupuestos municipales a pesar de la holgadísima mayoría absoluta de que goza el Partido Popular. Para hablar de todos los temas de actualidad en la jornada de hoy tenemos a Concha Insúa. Concha, buenas noches. Hola, buenas bienvenida. noches, Agustín, gracias. Luis Salvador, buenas noches. Un placer, bienvenido. buenas noches. Y Domingo Funes, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, a mí me gustaría empezar un poco por situarnos, como estábamos hablando del tema nacional, Domingo, empezar contigo, con esta especie de carajal que se está organizando en nuestro país con el tema de la visita de Pedro Sánchez a, por un lado, Palestina, por otro lado, Israel, por otro lado, Egipto. Y con unas declaraciones que, por más que uno les dé todas las vueltas que quiera darle, no parece que justifiquen lo que está ocurriendo en la política nacional. Por supuesto, damos por descontado que Israel tiene otros códigos para valorar todo aquel que no esté a su favor absolutamente incondicional, pero que se haya convertido en un tema de debate nacional, que se haya roto el consenso en política internacional y que se haya hecho de esa manera, nos está dejando, yo creo que a mucha gente un poco sorprendidos, ¿no? Pues totalmente de acuerdo contigo. Nos está dejando sorprendidos porque si había un posicionamiento que Sánchez pudiera adoptar en el ámbito internacional, en el que pudiera tener detrás, yo calculo que entre un 80 y un 90% de apoyo popular, pues es este. Sánchez ha dicho lo que piensa la mayoría de españoles en relación no con el conflicto ni no con los ataques terroristas, que también pensamos todos igual, sino con la respuesta desproporcionada, masiva y afectando a vidas absolutamente inocentes. Y como eso es inadmisible desde el punto de vista, de cualquier punto de vista, y especialmente, como bien dijo el otro día Sánchez, desde el punto de vista humanitario, pues lo dijo. Yo creo que lo que frustra aquí el debate se genera muy artificialmente, porque creo que Sánchez ha vuelto a mojar la oreja y pillar descolocado a todo el mundo. Es el más audaz de la clase, creo que es el más listo con diferencia, y eso lo lleva muy mal cierta gente. Yo no soy un defensor de Sánchez, pero aquí está demostrando que tiene una habilidad impresionante. Primero, para decir lo que hay que decir y nadie dice en un momento determinado como esto, porque era difícil decir esto allí. Le critican el momento. Pues qué momento más oportuno que aquel que te prestan atención para decir algo. Todo el mundo prestando atención, y es el momento de decirle a Israel: para y levanta el pie del acelerador. Yo creo que es frustración de la oposición en este caso y es acierto de Sánchez, y creo que lo que estamos viviendo no es otra cosa que la manifestación de eso, de no saber cómo es posible, que además tiene también el valor añadido, entre comillas, este sí estratégico, táctico, desde el punto de vista político, de haber conseguido quitar un poco la presión sobre el tema de amnistía y tal, y focalizado, tiene que focalizarlo, pero yo creo que Sánchez aquí lo que ha demostrado es estar a la altura y coincidir con muchísimos líderes internacionales, porque ya lo ha dicho Bélgica, porque el propio Biden lo ha dicho, o sea que no, y muchos callan por prudencia o por lo que sea, pero ha dicho lo que va a decir, yo creo, la comunidad internacional progresivamente de aquí a las próximas semanas, increciendo. Entonces yo creo que lo que frustra es eso, lo que frustra es que no saben cómo debilitar a un Sánchez cada día más fuerte, y quién podría pensar que después de una semana de investidura tuviera ese protagonismo internacional. Yo creo que eso es lo que molesta, ¿no? Pero es que se ha llegado a decir, y hoy hemos oído al alcalde de Madrid enseñar una fotografía de un terrorista de Hamás y decir que este es el nuevo mejor amigo de Pedro Sánchez. Lo estaba diciendo Domingo, yo creo que es desde luego un debate absolutamente estéril, ¿no? Desde el punto de vista incluso humanista, ¿no? Si lo queremos ver. Sánchez lo dijo hace un par de días, que él lo único que estaba defendiendo eran los derechos humanos, y ahí es donde estamos muchos ciudadanos, en esos derechos humanos y en ese ataque desproporcionado, que efectivamente, como decía Domingo,
Algunos no se han atrevido a decirlo y el presidente Sánchez lo ha dicho sin ningún tipo de complejo. Efectivamente, yo también creo que la comunidad internacional irá creciendo a partir de muy pocas semanas, porque efectivamente está siendo desproporcionado. Aquí no estamos hablando de que sean amigos de terroristas. Se ha condenado, y se ha condenado de una forma, además, sin ningún tipo de duda, el tema de el atentado terrorista hecho por Hamás. Y no se ha puesto nunca en tela de juicio esa cuestión. Ahora bien, si otro país está atacando de forma indiscriminada, estamos hablando que van directamente a la población, oiga, algo habrá que decir, ¿no? Entonces yo creo que ahí no tiene que haber ningún tipo de complejo, ni puede haber ningún tipo de debate artificial, como decía Domingo, porque es un debate, desde luego, artificial. Luis. Yo creo que es más todavía que artificial, es un debate, absurdo, que están llevando con malos términos, porque están demostrando tener un desconocimiento absoluto de la política internacional y del papel que un país como España puede jugar. España presidió la Unión Europea hace poco tiempo y precisamente todo el mundo comprobó el respeto que despierta España y su presidente Pedro Sánchez en los foros internacionales, como ha sido vanguardia, incluso no solamente ya en medidas a la hora de la salida de la crisis que se han ido aplicando en España y que se han tenido que negociar con Europa y que se han terminado replicando también en el conjunto de la Unión Europea como políticas de éxito exportadas en este sentido por España, y en los posicionamientos de la propia Unión Europea, ¿no? Y yo creo que también ahí hay una figura clave que se llama Borrell, que es máximo representante europeo precisamente a la hora de hablar de estos temas, que también ha ido dando los pasos que tenía que ir dando para que la Unión Europea tenga un planteamiento serio. Biden pide los 2 estados, casi todo el mundo con la boca chica pide los 2 estados, y uno de los 2 grandes problemas que había para los 2 estados no estaba solamente en Israel, en los halcones de Israel, estaba también en que Hamás no quería el reconocimiento del Estado de Israel. Eso ya han cedido en querer estar de acuerdo que se puede reconocer el Estado de Israel, por lo tanto se supone que ahora es cuando se tendría que avanzar en esa solución para poder salir de ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que el Partido Popular, en este caso sobre todo Feijóo, que está tirado al monte completamente, en el momento en el que cree que ha pillado una oportunidad para tratar de descolocar a Pedro Sánchez, le da igual, trasladar el debate a la Unión Europea con respecto al tema de la amnistía, le da igual intentar hacer ver que la política internacional de España es errática en el marco internacional, como ha dicho Domingo Funes y Concha, es precisamente la más acertada. Y no se olvide una cosa, hoy había una reunión de los aliados en donde tenían que decidir, porque Ucrania se ha quedado sin armamento, el país al que estamos apoyando, mientras Rusia está rearmándose y está llamando a filas a nuevos reemplazos. Entonces está ese debate que está por ahí soterrado, y al mismo tiempo tenemos abierto un conflicto en donde sí, se dice que se habla en corredores humanitarios durante 4, 5 o 6 días de un mínimo intercambio, pero está diciendo ya Israel que va a acometer con muchísima más fiereza, nada más que termine, va a recrudecerlo y con mucha más fiereza. Me parece que hay que intentar decirle a Israel que por ese camino va a encontrar pocos apoyos y que o vuelve también al consenso internacional y a los derechos humanos, o si no, entonces también pues se le tiene que tratar de una manera diferente, y eso significaría que la Unión Europea se planteara también los apoyos que se le pueden dar a Israel, que está recibiendo también del resto de la comunidad internacional. ¿Te preocupa, Concha, esa escalada hiperbólica que estamos viviendo en este país? Sea cual sea el tema que se toque, hoy hemos escuchado a Ortega Smith decirle al Partido Popular que no tiene huevos, literalmente, sí, literalmente. Hemos escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid negar una evidencia como que inaugurar un tramo de AVE que no tiene nada que ver con Madrid, jamás se ha invitado a una presidenta, hemos visto las imágenes y ella dice que eso no es cierto. Decir que van a acercar a Madrid por ser. Hemos escuchado al nuevo portavoz del Partido Popular decir que el presidente Sánchez es poco menos, no ha dicho ilegítimo, pero ha dicho que es un fraude electoral. Bueno, estamos en la primera semana casi después de la investidura. Sí, ¿te preocupa ese clima? Claro que preocupa, porque al final era lo que yo estaba diciendo desde hace mucho tiempo, y es que estamos volviendo a esas 2 Españas. Se está rompiendo ese consenso. Yo creo que tiene que haber no solamente un consenso a la hora de dar una imagen a nivel nacional e internacional, sino que también el CERSAS tiene que serlo y parecerlo. A mí no me parece lógico que se utilice cualquier cuestión para
crispar mucho más a la opinión pública, porque ¿qué es lo que pasa con estas cuestiones? La presidenta Ayuso, que tiene su CLA y ella tiene ahí sus parroquianos y los tiene fijos, cada cosa que dice en contra no solamente del gobierno, cualquier cuestión que pone, le pone a esa CLA que te digo y a esos parroquianos que tiene, los pone en contra de todo y los saca a la calle. Entonces, esto ya es una cuestión de un sinsentido. Sin sentido porque se supone que a la gente tienes que darle un margen de tiempo, o esos 100 días, ¿no?, que se les dan de cortesía a cualquier gobierno. Pero estamos ahora mismo asistiendo a una crispación absoluta. Ya lo dijeron, haremos lo que tengamos que hacer y que cada uno haga lo que pueda, y lo estamos viendo todos los días, un día sí, otro no, y el de medio también. Yo no me levanto ningún día de la semana que no haya un conflicto entre que se genere un conflicto entre la oposición, que tiene que ser oposición y tiene que hacer una oposición leal al gobierno, y una bronca continua y permanente. Decir que se está acercando o que se quiere acercar a Madrid por ser, me parece que de verdad es que ya yo creo que roza cualquier cuestión que queramos ser, además, pues bueno, no te voy a decir objetivo, que queramos ser condescendientes con la propia presidenta, coger un pollo como el que ha cogido ahora y cabrearse porque dice que no la han invitado a esa inauguración del AVE, y que a partir de ahora el gobierno de Sánchez no será invitado a nada. De verdad es que dice mucho de la persona. Dice mucho de la persona, y lo peor de todo lo que te estoy diciendo es que todo esto trasciende a la calle y la crispación va creciendo y cada vez está la gente mucho más crispada. Luis, ¿tú reconoces a Feijóo, o al Feijóo que pensábamos que era y que suponíamos que era? Ayer dijo que delante, además, o esta mañana, delante de sus iguales europeos, que el presidente Sánchez lo es gracias a un pacto con los herederos de unos terroristas, es el amigo de Hamás y no sé qué barbaridad más. Eso es a lo que me refería cuando decía antes que la imagen internacional que está dando el líder de la oposición y el Partido Popular, además de demostrar un desconocimiento absoluto de la realidad internacional, es también una imagen, o sea, que chirría. Pero lo peor de todo, o sea, yo tenía un concepto de Feijóo hasta presentarse a la investidura y otro después de la investidura. Y lo comenté un día en este programa. Le analicé mucho el discurso que hizo de investidura, pero no ya por su contenido, sino por el intento permanente, que es la única finalidad que tenía, de intentar enfrentar a unos con otros. Fue intentando poner las semillitas para terminar peleando a todos los que iban a terminar confluyendo poco tiempo después en esa investidura de Pedro Sánchez. Y como él veía que tenía perdido el liderazgo interno del partido, decidió sacar el partido a la calle y seguir también las tendencias que está marcando Vox, estando dispuesto, porque de esa manera no deja espacio a la sucesión de un nuevo liderazgo. Pero es que esta semana hemos visto algo que para mí me preocupa todavía más. Feijóo tenía dos apoyos para llegar a ser presidente del Partido Popular dentro de esa noche de Julio César y Bruto que tuvieron con Pablo Casado. Pero cuando llegó tenía el apoyo tanto de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente también de la Junta de Andalucía. Uno era un moderado, por lo menos en apariencia, de intentar llegar a acuerdos, a dialogar, de intentar tener una línea en ese sentido, un poquito más centrada, repito, en apariencia, y la otra era Ayuso, que todo el mundo sabe que lo que ha querido es comer el espacio a Vox en base a convertirse en Vox. Pero es que ahora, con el cambio de los portavoces y con el cambio que ha hecho Feijóo precisamente, ha relegado al andaluz a Bendodo y ha potenciado a Miguel Tellado, que es el que dijo lo del maletero en el coche por el que tenía que salir el presidente del gobierno, dando una imagen también, que a todo el mundo le voló en este sentido la imaginación, ¿no? Por tanto, el Partido Popular, y en este caso Feijóo, lo que ha hecho ha sido preparar al PP para tratar de comerle el espacio a Vox, para ser duros entre los duros,
y para poner a personas que no van a estar jamás en la búsqueda de consensos y en la búsqueda de acuerdos. Sin embargo, el Partido Socialista, ¿qué dos portavoces ha puesto? Ha puesto a Patxi López, que es una persona bregada en el País Vasco y que es una persona que es capaz de llegar a acuerdos, y aunque tenga, digamos, una posición siempre también firme, pero siempre educada y dentro del respeto a las leyes y a las instituciones. Y ha puesto al andaluz Juan Espadas, portavoz del Senado, lo cual pues es bueno para el conjunto también en este sentido de Andalucía, pero que es otra persona también dialogante y otra persona también acostumbrada a buscar la búsqueda de acuerdos, ¿no? Por tanto, Feijóo se está blindando en el Partido Popular frente a Ayuso, siendo la réplica de Ayuso como líder de la oposición en los movimientos que está haciendo, y apartando cualquier vestigio de Juanma Moreno que podía darse la sensación en este sentido de debilidad. Yo creo que está claro también, Agustín. Yo creo que aquí, primero, la impresión que tengo de Feijóo, para mí no ha cambiado. Lo que han cambiado son las circunstancias que lo llevan a hacer algo que no parece. Yo lo tengo sinceramente por alguien más moderado. Sin embargo, como acaba de escribir Luis, y como hizo antes Concha cuando hablaba de este increciendo permanente, es que Feijóo tiene muy pocas alternativas. Cualquiera que analice un poco la situación que tiene, que Luis acaba de escribirla parcialmente, ve que realmente está condenado, si quiere mantener el liderazgo del Partido Popular, está condenado a subir el tono, porque por su propio partido diariamente, y no en temas locales precisamente, sino que esta chica, Ayuso, se prodiga en cualquier tema, tenga o no tenga idea de qué está hablando, eso le condiciona terriblemente, casi ya más, a día de hoy diría yo, que incluso Vox. Yo creo que le condicionan más que Vox el rival interno que el rival externo, que también le condiciona naturalmente, como en su momento condicionó muchísimo a Podemos al Partido Socialista, y por eso el Partido Socialista ha contribuido a que Podemos se reduzca a su mínima expresión, porque evidentemente no le dejaba, no dejaba gobernar posiciones tan radicales, posiciones tan extremistas. Y yo creo que Feijóo es quizá aunque esté obligado ahora a mantener a subir el tono, creo que otro ala más dura del Partido Popular nos llevaría todavía, si cabe, a un escenario verbal aún más agresivo todavía, ¿no? Y yo creo que ya estamos saturados, lo que estamos es absolutamente saturados. ¿Y qué ocurre cuando estamos saturados? Que llega un momento en el que esta grandilocuencia permanente, este adjetivar todo de manera magnífica, al final empieza a patinar en la calle. Yo lo he notado precisamente con el último asunto de Palestina. Ya la gente en la calle no ha hecho, como calaban al principio, esos impactos mediáticos de gran calibre. Bueno, pues eso, como vas abusando mucho, como Pedro y el Lobo, ¿no? Vas abusando tanto de los adjetivos que al final los adjetivos pierden su sentido, ¿no? Y estamos llegando a ese momento, pero sin embargo, hemos dicho en alguna ocasión en esta mesa, y creo que vamos a tener que repetirla en el futuro, esto va a seguir creciendo, no sé hasta dónde. Ahora, desde luego, es Palestina, antes ha sido la amnistía, volverán las elecciones permanente y recurrentemente solicitándolas, porque es que no le queda otra que intentar tirar del carro del liderazgo del Partido Popular, estando cuestionado desde las 8 de la mañana hasta que se acuesta el hombre, ¿no? Y yo creo que por esa razón es por la que va a ser difícil que esto cambie a corto plazo. Bueno, se ha incorporado a esta mesa y le damos la bienvenida a Salvador Soler. Salvador, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué te parece esta situación de hipérbole en la que nos estamos moviendo? Bueno, yo creo que ya en mi propia experiencia pues estamos un poco acostumbrados, ¿no? Cuando no gobierna el Partido Popular todo funciona mal, todo va al revés. Es un partido que se cree que y está convencido de que es la única alternativa positiva, realista y de buena gestión, aun cuando los datos históricos que tenemos sobre la mesa pues apuntan a todo lo contrario. Es decir, cuando ha habido más desempleo, cuando la economía ha ido bastante mal, donde las familias han pasado auténticos calvarios con el asunto de las hipotecas y las viviendas, esa es la gestión del Partido Popular. Y entonces cuando ellos no están ahí, pues es como si todo fuera anormal. Lo dijo aquí el representante del Partido Popular cuando las elecciones municipales en otro medio, de que la política granadina volvía a la normalidad. Es decir, que la normalidad era el Partido Popular. Yo le llamé la atención en ese momento a esta persona, digo, pues esto no me parece muy lógico. Y el Partido Popular le va a dar igual lo que haga el gobierno, sea bueno o malo, a él no le importa la gestión que evidentemente se puede hacer desde ahí.
tiene esa obsesión y va a hacer una oposición destructiva y kamikaze. Ahí tenemos pues todo el asunto que rodea al Consejo General del Poder Judicial, donde evidentemente el Partido Popular está boicoteando esa renovación y está llevando a un desprestigio a ese órgano de gobierno de los jueces, de tal manera que recuperarlo va a ser bastante difícil. Por tanto, me preocupa un poco las formas que se están manteniendo, pero tampoco me sorprende. Es decir, yo matizo un poco lo que Concha antes ha dicho respecto de que hay mucha crispación. Yo creo que hay crispación en Madrid. Aquello es una burbuja. Allí sí parece que está todo el mundo peleado, ¿no? Sale un poco de allí y yo, que viajo bastante, pues no me daba la impresión de que la población del día a día tenga esa... Yo creo que incluso hasta pasa de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, creo que efectivamente estamos ante una situación, ante un partido, el Partido Popular, pues que no entiende lo que es la alternancia en el gobierno, ¿no? Y todo lo que está ahí, que no sea él, es ilegítimo, es un fraude, y además con un mensaje totalmente torticero y engañoso, y engañoso porque oculta, por ejemplo, con el tema de la elección del presidente del gobierno, que como yo he ganado las elecciones, si usted puede haber ganado unas elecciones por unos votos, pero si usted no tiene la mayoría en el Parlamento, esto es una democracia parlamentaria, usted sabe que puede salir otra persona elegida. Bueno, eso lo pone en nuestra Constitución, está así establecido, que quien tenga mayores votos en el Parlamento, que es donde reside la soberanía popular, la soberanía nacional, es donde se elige la persona que dirige el gobierno de España. Y entonces, aún así, bueno, trasladan otra opinión, diciendo, me han echado, estoy... Eso me parece totalmente, pues, obsceno. Pero también hay un problema que para los tiempos que vienen por delante, y es que con la implicación de Aznar, y cuando Aznar le dijo a cada uno con la excusa de la amnistía, todo el mundo tiene que hacer cada uno un poquito, cada uno lo que pueda, hay mucha gente que solo ha cogido a pies juntillas, y me refiero ya a parte del empresariado y sobre todo a los dirigentes empresariales, aparte del sector de la justicia, también está implicado en hacer también lo que pueda, y gente en distintos ámbitos donde todo el mundo está en hacer un poquito lo que pueda. Si el núcleo digamos, en donde se han agrupado ha sido en torno al tema de la amnistía, pero ahora mismo ya lo van desviando a todo el resto de actuaciones, entre otras también a la política de las propias comunidades autónomas, volcándolas frente al gobierno, cuando los dos elementos más claros del pacto, uno de ellos tenía que ver precisamente con la condonación de la deuda a Cataluña. Se ha demostrado que Andalucía recibiría más dinero, o en fondos europeos Andalucía recibió más dinero también que Cataluña, pero les da igual, sí, está cada uno haciendo un poquito lo que puede, ¿no? Por persona es más difícil de llegar a esa conclusión. Si vemos la cantidad que recibe cada ciudadano, podríamos discutirlo. Digo por se puede, si todo se puede discutir. Porque o sea, hay que atender también a esos pequeños detalles, ¿no? Por cierto, tenemos una renta per cápita ahora mismo más baja que la de 2002 como país. Pues fíjate. Bueno, deducimos que el espíritu de Doñana, lo que se ha llamado, lo que se ha dado a llamar el espíritu de Doñana, ¿es un espejismo o que pueden ir por ahí las cosas? Bueno, aunque sea un espejismo está bien. O sea, que cuando los dos grandes partidos llegan a acuerdos y trasladan a la opinión pública que cuando hace falta se puede llegar a un acuerdo en beneficio de la ciudadanía, pues eso está bien. Otra cosa es que este acuerdo esté hecho en beneficio de la ciudadanía. Yo tengo muchas dudas porque me parece que van a pagar por hectárea, corregidme si me equivoco, hasta 100.000 euros. Hasta 100.000 euros, sí. El mensaje que se le manda a todos los que cumplen la norma es: si tú tienes masa crítica suficiente, compañeros de incumplimiento de normas, y tienes capacidad para presionar a los gobiernos, puedes conseguir un premio al final. Yo creo que es verdad que ya es muy difícil, lo reconozco, porque ha habido durante 40 años gente sirviéndose de agua de forma ilegal, y corregir eso es complicado, lo entiendo, porque se generan unos derechos o unas expectativas de derechos, y mira que el bien público, y aquí es un jurista, no sé, es inalienable, inembargable, imprescriptible, es decir, el dominio público no se puede, pero aún así yo puedo entender que se busquen soluciones, pero maldita sea, vamos a buscarlo un poquito antes para que no tengamos que pagar entre todos las irregularidades que cometen unos pocos. Y además, si le mando un mensaje a los empresarios, pues yo creo que un mensaje, no, todo empresario que hace las cosas bien, que trabaja, que cumple la norma, dice, bueno, pero a mí de qué me sirve esto si cuando yo no cumplo la norma me va mucho mejor. Y ese mensaje creo que hace mucho daño también a nuestra economía, a nuestro sector económico, y hace mucho daño a nuestra tierra. Y creo que el acuerdo está bien en el sentido de que es didáctico y es pedagógico,
llegar a acuerdos y solucionar problemas, pero deberíamos de tener mucho cuidado con estas cosas y no dejar que vayan, que se desorbiten de la manera en que se ha desorbitado, hasta el punto de poner en riesgo el propio Parque Nacional de Doñana, que es la causa por la cual han llegado afortunadamente a un acuerdo, aunque sea con las reservas que acabo de manifestar, ¿no? Salvador. Bueno, yo en parte coincido con, no sé el nombre de Domingo, en parte yo creo que este acuerdo en principio levantó, cuando se fue conocido, ciertas expectativas, pero luego se puede llegar a la conclusión de que no apoya al buen empresario, a las personas que durante mucho tiempo allí están trabajando conforme a derecho. Estamos hablando de plantaciones de frutos rojos que no han tenido nunca ni siquiera licencia de apertura del centro de trabajo, por lo cual todos los trabajadores de esos cultivos tenían contratación irregular, pues si no existe centro de trabajo, es que está dentro, la contratación no es correcta. Y durante muchos años, esto no ha pasado ayer, el tema de los cultivos de Doñana no es una cosa que pasó ayer, lleva ya años, ¿no? Creo 15 o 20 años llevan de por medio. Bueno, pues se ha estado permitiendo esa actuación y ha llegado donde ha tenido que llegar. Y ha llegado un momento de explosión donde la presión, esa especie de lobby que ahí se crea, pues consigue que el gobierno del Partido Popular en Andalucía, el señor Bonilla, pues vaya a legalizar todas las plantaciones. Eso alerta a la Comunidad Europea, a la Unión Europea y a todas las instituciones internacionales que ven que efectivamente eso es una auténtica barbaridad. Y la solución es la de siempre. Al final los desmanes, los abusos, los pagamos otros. Es decir, que los 100.000 euros por hectárea que se van a pagar van a salir de los bolsillos del resto. Es decir, de todos los contribuyentes. Bueno, eso suele ser soluciones, pero evidentemente lo que se está trasladando a la opinión pública es que, bueno, que si eso ocurre y tienes determinada fuerza y tienes luego quien te apoye políticamente para hacer eso, pues obtienes ese resultado. Yo esta mañana he escuchado al presidente de la asociación Salvemos Doñana, que efectivamente ha hecho estas mismas observaciones, es decir, que ven con mucha cautela, ven con mucha prudencia y ven a distancia y después de la lectura de la letra pequeña de ese acuerdo que se ha presentado como, no sé, la salvación, ¿no?, de toda la comarca, ¿no? Pues entiendo de que esto no son las formas. Evidentemente el Parque de Doñana necesita y tiene la exigencia de que se proteja. No hace falta absolutamente nada más que acciones que vayan en esa dirección. Ninguna otra puede concurrir, y que todo lo que ponga en peligro pues tiene que ser erradicado. Y esa falta de conciencia, esa falta de inversión que tiene que haber, que tiene que estar que tiene que haber en el parque, pues ha llevado a la situación que ahora conocemos. Por tanto, mi lectura es muy crítica respecto a la solución. No podemos olvidar, Agustín, que aquí hay sentencias que han condenado a esas personas. Oiga, que es que la audiencia provincial o los tribunales competentes en esa materia han condenado a estos empresarios. Parece que el acuerdo excluye a quienes se hayan aprovechado ilícitamente de que haya cometido esos ilícitos. Parece que el acuerdo los excluye, ¿eh? Pues son unos cuantos. Sí, pero parece que el acuerdo los excluye, ¿eh? Son unos cuantos. No lo hemos visto, no lo hemos podido leer de pe a pa, pero... Y viendo las cosas como funcionan en ese tipo de empresas mercantiles, yo como administrador, yo estoy cesado, he dimitido del cargo, se han renovado los cargos de administración, si es que existen empresas, o simplemente yo ya no estoy ahí está otra persona. Concha. No, efectivamente, esta era una reivindicación que tenían esos agricultores de hacía muchos años, y el Partido Popular, te hablo por la época que estuve en el Parlamento y que se trató este tema en el Parlamento de Andalucía. En su día, estando en la oposición, ellos se comprometieron a que este tema lo iban a resolver sí o sí en el primer mandato. Efectivamente, nosotros cuando llegó toda esta problemática de estos agricultores, que además estaban muchos de ellos con pozos ilegales, no estaban de una manera legal
vuelvo a decirlo, lo vimos y dijimos, esto hay que atemperarlo y ver exactamente qué es lo que pasa. Efectivamente, después esto ha seguido su curso y se creó una plataforma que el portavoz llegó a decir, porque claro, presionaron mucho, llegaban los agricultores y claro, decía que sus hijos les preguntaba que si eran poco menos que unos delincuentes porque estaban extrayendo agua, que ellos no extraían agua, cuando se ha demostrado que efectivamente se estaba viendo muy comprometida Doñana por esos pozos ilegales. Esa plataforma llegó a decir, y eso lo dijo hace muy poco tiempo, que si se le cerraban los caminos, abrirían otros. Entonces, claro, el abrir otro camino, y ojo, yo soy de las que dice que cuando llegamos a un acuerdo que no beneficia a nadie, bueno, pues es un buen acuerdo quizás. Efectivamente nos va a costar el dinero a todos los que vamos a misa todos los domingos, que son a los que normalmente castigan, 100.000 euros por hectárea, y a los que no. No, eso siempre en el argot empresarial siempre lo decimos, ¿por qué siempre castigan o regañan a los que van todos los domingos a misa? Es decir, pagas tus impuestos, haces las cosas como debes de hacerlas, y resulta que al final estamos viendo que el que no lo hace bien tiene un rédito económico. Bienvenida está esa negociación de cara a la opinión pública. Está bien que los dos grandes partidos que hay en este país se pongan de acuerdo en algo, pero efectivamente la letra pequeña habrá que observarla, porque yo creo que afecta, y es lo que estamos diciendo, van a salir de la arca y al final vamos a pagar todo. Y ahí pues yo pondría esas comillas, ¿no? de que no puede ser llegar a un acuerdo en el que paguemos todo. Luis. Bueno, yo creo que al final es un acuerdo, este acuerdo es un mal menor, pero lo que hay que tener en cuenta un poco es el marco de por qué se llega a este acuerdo y por qué este acuerdo soluciona algo en relación en este sentido a Doñana. Yo he comentado varias veces, o sea, que Juanma Moreno se estaba jugando pasar a la historia como el presidente que acabó con Doñana, porque estaba tomando decisiones que hubieran acabado definitivamente con Doñana. En las elecciones primaron los votos de determinadas comarcas antes que las medidas de protección precisamente de ese espacio. Y ahora no se olvide que el PP tenía un proyecto de ley puesto encima de la mesa para ser aprobado también en la línea que él ya llevó en la campaña, el primar los votos de las comarcas frente al futuro en este sentido medioambiental del propio Doñana, ¿no? Entre medias de esto es el gobierno el que, después de haber estado dando varios avisos, pues ha abierto a negociar y al final a poner prácticamente casi la totalidad del dinero con el objetivo de retirar esa ley, cerrar una serie de acuerdos que tienen todas las contraindicaciones que estáis diciendo todos los que estáis en este momento en la mesa, pero es que era o eso o cargarse Doñana. Por tanto, entonces, el gobierno ha estado a la altura de poner dinero para solucionar un tema económico que no había creado, porque era un tema que ya ha ido andando desde hacía muchísimos años, que el Partido Popular les ha creado una expectativa y que estaba dispuesto por esa expectativa a hacer una ley que pusiera en peligro y probablemente la extinción de Doñana en los próximos años, ¿no? Por tanto, bienvenido sea el acuerdo que ha frenado esa ley, que dará una solución económica a las personas, digamos, que forman parte de una comarca, como ya se ha hecho con la minería asturiana o se pudieron hacer en otros sitios, también en otros territorios, independientemente que de origen no hayan sido empresas dadas de alta, la hayan hecho también ilegal. Por cierto, legalizar cosas ilegales ya lo hicieron también con muchos terrenos en Málaga, zona que conocía también bien Bendodo y que conocían tal, o sea que están habituados precisamente a pasar página, pues poniendo legal lo que era ilegal hasta 2 días antes, ¿no? Pero bienvenido sea el acuerdo si eso sirve para salvar Doñana. Vamos a hacer una mínima pausa y enseguida vamos a intentar entender cómo es posible que un ayuntamiento con mayoría absoluta, absolutísima, elegido a finales del pasado mes de mayo, es incapaz de elaborar su primer presupuesto.